buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Maidali, hola Andrés, hola Cristina, Micaela, hola Tabita, Alfonso, Teresa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a continuar con, estamos en la charla 59, vamos a continuar con la historia de Jacob y sus hermanos, a ver cómo se continuaron desarrollando los acontecimientos de sus vidas. Por consiguiente, cuando se hizo severa el hambre en la tierra de Mitzrayim, Yosef abría todo lo que tenían almacenado y les racionaba el grano a los mitzritas. El hambre, sin embargo, se extendió al mundo entero, de modo que todo el mundo venía donde Yosef en Mitzrayim para procurarse raciones, porque el hambre se había vuelto severa en toda la tierra. Cuando Jacob vio que se podían conseguir raciones de alimento en Mitzrayim, le dijo a sus hijos: ¿por qué se quedan ahí mirándose? Y prosiguió: ahora oigo que se pueden conseguir raciones en Mitzrayim. Bajen allá y busquen raciones para nosotros, para que vivamos y no muramos. Así que 10 de los hermanos de Yosef bajaron a buscar raciones de grano en Mitzrayim, porque Jacob no envió a Benjamín, el hermano de Yosef, con sus hermanos, ya que temía que fuera a enfrentar un desastre. Así fue como los hijos de Israel estuvieron entre los que vinieron a procurar raciones, porque el hambre se extendió hasta la tierra de Canaán. Sucede que Yosef era el gobernador del país, era él quien distribuía las raciones a toda la gente del país. Vinieron los hermanos de Yosef y se postraron con sus rostros en el suelo. Cuando Yosef vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como un extraño con ellos y les habló severamente. Les preguntó: ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a procurar alimento. Porque aunque Yosef reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Esto está en Bereshit capítulo 41 al final, hasta el pasuk 8 del capítulo 42, ¿no es cierto? Toda una sección. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Belkis, bienvenidos. En los días del capítulo 42 toda la tierra pasaba hambre, realmente. Sucede exactamente lo mismo hoy en día. El hambre es una escasez aguda de alimentos, ¿no es cierto?, de los medios de subsistencia. Sin embargo, los alimentos no solo nos mantienen vivos, también nos proporcionan satisfacción. Cuando comemos y bebemos no sentimos solamente que mantenemos nuestra existencia, sino que somos satisfechos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hambre en realidad denota insatisfacción. Hoy en día el mundo entero está insatisfecho y está con hambre. Y a Judá específicamente experimenta hoy esa insatisfacción. Esta nación está luchando y lucha y se esfuerza para sobrevivir. Pero la razón por la cual la nación de Israel lucha y se esfuerza es que tiene hambre y está insatisfecha, porque se ha apartado de Yahweh y él los castigó en su momento, ¿no es cierto? Pero la verdad es que se niegan a regresar a él. Esa es la postura actual de Yahudá. Yahudá es el hermano mayor que está enojado porque las ovejas perdidas, o sea, el hermano menor, han regresado a casa, han recibido dones, han comido del becerro cebado, que es Mashiach, pero ellos siguen afuera negándose a entrar. Ellos están enojados porque consideran que debería ser más castigado, ¿no es cierto? Por eso se esfuerzan y trabajan para recuperar a su Dios roto, que es un concepto de la mística judía actual, ¿no es cierto? Para levantar a su Mashiach, a su Mesías, ¿no es cierto? Que sería el anticristo, para tener un lugar en el mundo, para hacer todas las cosas por medio de sus esfuerzos, pero no buscan al Padre. Ni le piden perdón por sus incontables rebeliones, ni entienden siquiera, no se dan cuenta de cuáles son sus rebeliones, están completamente ciegos. Yahudá ha sido peor que su hermana, como Yahweh afirmó, y por eso está insatisfecha, sigue estándolo hoy también, y tiene hambre de Yahweh, porque no conoce el pan de vida y el agua viva, ¿no es cierto?, que es Mashiach. Si lo aceptara, no tendría nunca más hambre y sed, como él mismo dijo. Lo mismo ocurre con la gente del mundo que vive hoy en el sistema, ¿no es cierto? También la gente común, los incrédulos, están insatisfechos. El sistema no satisface a nadie. Tenemos que aplicar Bereshit 42, esta situación de el mundo estaba pasando hambre, a la situación mundial de hoy realmente. Si lo hacemos, vamos a ver que el mundo en su totalidad tiene hambre. Según Bereshit 42, los alimentos se encontraban únicamente donde estaba Yosef.
¿sí? Esto refleja que los alimentos se encuentran únicamente donde está Mashiach. En otras palabras, se puede hallar satisfacción únicamente en Mashiach. Donde está Mashiach, ahí está la satisfacción, realmente. En la actualidad, Mashiach, ¿dónde está? Está en la novia, ¿sí? Si estamos en la congregación sin recibir satisfacción, esto indica que estamos con hambre. Y eso es lo que está sucediendo en entre todos los creyentes, sean del grupo que sean, pertenezcan al grupo que pertenezcan, a la denominación que pertenezcan, hay hambre, ¿sí? Está faltando el alimento vivo real. Hola Paula y David, bienvenidos. Hola Javier, bienvenido también. Entonces, yo realmente puedo testificar que en mi caso particular, yo no tengo nada de hambre, yo no estoy hambrienta, pero lo estuve, ¿sí? Lo estuve realmente. Estuve con hambre, estuve dando vueltas, estuve buscando dónde estaba y no lo encontraba. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha sucedido exactamente lo mismo, ¿sí? Pero hoy, día tras día, yo recibo alimento, me lleno de delicias realmente, son manjares y hasta estoy engordando, puedo asegurarlo. La congregación es realmente la tierra de los deleites, ¿sí? Porque Mashiach está en el medio de ella. Los alimentos, la nutrición, la satisfacción se encuentran únicamente donde está Mashiach. Tenemos que sentir compasión hoy por la nación de Israel, no estar enojados, aunque a veces nos enojan sus actitudes, pero no debemos enojarnos con ellos por ser ciegos, como tampoco debemos enojarnos con los otros por ser ciegos también, ¿no es cierto? A pesar de que sus acciones muchas veces nos enojan realmente. Tenemos que sentir compasión por todos ellos, porque hoy, en este momento, los dos son la misma cosa. Los incrédulos y Judá están en el mismo nivel, en el mismo plano, en la misma vereda, por así decirlo. Ellos de verdad no necesitan ni luchar, ni esforzarse, ni negociar con Mitzrayim. Tienen que volverse a Mashiach, lo único que necesitan hacer. Pero es lo único que no quieren. Si los judíos invocaran a Mashiach, todo se soluciona así, se solucionaría en un minuto. Si el mundo lo aceptara, no habría más problemas. Sabemos que esa es la solución correcta. El hambre solo terminará cuando todos se vuelvan a Mashiach y acudan a él. Cuando él regrese, los judíos se volverán a Mashiach, ¿sí? Cuando se den cuenta de que todos sus esfuerzos son vanos, en su desesperación se van a ver obligados a volverse a Mashiach. No les va a quedar otra, como no les quedó otra a los hermanos, porque se estaban muriendo de hambre. Esa era la realidad. Tuvieron que ser presionados hasta estar sufriendo físicamente, ¿sí? Hasta estar con peligro de sus vidas, porque estaban pasando peligro de su vida, podían morir de inanición, y tuvieron que recurrir e inclinarse delante de Yosef, que es un tipo de Mashiach. Entonces, demos gracias a Mashiach porque nosotros somos los primeros, o no los primeros, pero sí estamos entre los primeros que no volvemos a Él, ¿no es cierto? Hay muchos otros, gloria a Él, que somos muchos, pero también al mismo tiempo somos pocos, sabemos. Necesitamos multiplicarnos. En este asunto, en estas cosas, somos pioneros y eso es excelente, pero los pioneros son siempre los que abren camino. No se olviden de esas cosas que son sumamente importantes. Los que nos hemos vuelto a Mashiach, ya hemos empezado a encontrar alimento, nutrición y realmente deleite y satisfacción, ¿no es cierto? Ya que la comida solo la encontramos donde está Mashiach. Las escrituras profetizan que los hijos de Israel se verán obligados a volverse a Mashiach, así como los hermanos de Yosef tuvieron que volverse a Yosef a fin de sobrevivir, ¿no es cierto? Pero llenaría la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y mirarán a mí, a quien hirieron, y se lamentarán por el que mataron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito, dice Zecarías en el capítulo 12. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, nosotros, gloria a Él. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito: de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Romaní en el capítulo 11. Así que en el futuro Israel se verá forzado a volverse a Mashiach, gracias al Padre por eso.
Pero ahora Israel no está dispuesto ni está inclinado a inclinarse para nada, porque ni siquiera conoce a Mashiach. En Bereshit 42:8 dice que aunque Yosef reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron, ¿no es cierto? Así que los hermanos no sabían con quién estaban hablando. La gente de toda la tierra realmente hoy en día no conoce a Mashiach, no lo reconoce, no tiene ni idea de quién es, ¿sí? Cuando él vino por primera vez, ellos no lo reconocieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, dijo Yahanan en el capítulo 1. Por eso él se apartó de ellos y se volvió al mundo gentil en busca de las ovejas perdidas de su otro redil. Como dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yahanan en el capítulo 10. Pero nosotros sí lo conocemos, nosotros conocemos a Mashiach, así que no tenemos excusa y no podemos evitarlo, ¿no es cierto? Los que estamos en la congregación no estamos ciegos, no somos necios, ¿sí? Conocemos la situación mundial bastante mejor que cualquier político, que cualquier persona que crea que leyendo los diarios puede estar informado. No somos insensatos, sino que la verdad somos los más sabios, como él mismo afirma. En aquel tiempo Yahshua oró y dijo, te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos a sus propios ojos y las has revelado a los niños. Natillán en capítulo 11. Puesto que en la sabiduría de Elohim el mundo no ha conocido a Elohim mediante la sabiduría, a Elohim le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la proclamación, dice Corintillín Aleph en el capítulo 1. De manera que el Padre ha decidido invertir las cosas para exponer justamente, hacer que la persona se dé cuenta de su propia inoperancia, o sea, de la propia inutilidad, hasta el punto en el cual va a llegar al límite, ¿no es cierto?, de Yahudá, y a último momento se inclinarán y lo reconocerán. Hola Gaby, buenas tardes. Por eso nosotros sabemos cómo invertir nuestro tiempo, ¿no es cierto? La congregación es el mejor lugar para todos los creyentes. En ella invertimos nuestro tiempo de manera verdaderamente provechosa. Cuando yo era más joven, y supongo que a muchos les ha pasado lo mismo, malgasté mi tiempo en muchas actividades, tanto buenas a los ojos del mundo, ¿no es cierto? O sea, que no son satánicas ni nada, como malas. Sí, finalmente me di cuenta que estaba completamente insatisfecha y Mashiach me fue a buscar. Ahora estoy en la buena tierra, ¿no es cierto? Como espero que se sientan todos, que es la tierra de la novia, ¿no es cierto? La congregación. La disfruto, ¿por qué? Porque Mashiach está aquí. Mashiach está presente y nos está alimentando. Es mucho mejor llegar aquí y hablar de las escrituras que estar sentados en cualquier lugar haciendo cualquier otra actividad del mundo, por más que no sean cosas completamente negativas. Nuestra conversación tiene mucho más sentido, es más razonable, es más sensata, es lógica, mucho más lógica que cualquier otra cosa producida en el mundo, y además nos alimenta y nos nutre. Ya dijimos que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no a él. Los puso a prueba, porque ellos no lo reconocieron. Entonces aprovechó, por así decir. Esto tipifica a Israel, ¿no es cierto? Quien Mashiach pone a prueba después de que se vea obligado a volverse a él sin reconocerlo. Hoy en día la nación de Israel sigue valiéndose de sus propios esfuerzos, ¿sí? Los judíos no se dan cuenta de que necesitan volverse a Mashiach. Sin embargo, después de verse obligados a volverse a él, y aunque eso suceda sin que lo sepan, Mashiach los va a poner a prueba. Y los confinó en la casa de detención por 3 días. Al tercer día Yosef les dijo, hagan esto y vivirán, porque yo soy un hombre respetuoso de Elohim. Si ustedes son hombres honrados, que uno de los hermanos quede retenido en su lugar de detención, mientras el resto de ustedes van y llevan a su casa raciones para sus familias hambrientas. Pero tienen que traerme a su hermano menor, para poder verificar sus palabras y para que no mueran. Y ellos lo hicieron así, se dijeron unos a otros, ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano, porque vimos su angustia y no le hicimos caso cuando nos suplicaba. Por eso es que nos ha venido esta angustia. Entonces Reubén habló y les dijo, no se los dije que no le hicieran daño al muchacho, pero ustedes no hicieron caso, ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. Ellos no sabían que Yosef entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Él se apartó de ellos y lloró. Pero volvió donde estaban ellos y les habló, y tomó a Shimón de entre ellos y lo hizo amarrar delante de ellos.
Esto está en el capítulo 42. Entonces aquí vemos que Joseph disciplina a sus hermanos. Esto tipifica la disciplina que Mashiach usa con Yahudá. Mashiach espera que la nación de Israel se vuelva a él. Pero él no está descuidado ni está despreocupado tampoco. Cuando Israel esté en el proceso de volverse a él, no solo los va a poner a prueba, sino que también los va a disciplinar. Según la profecía bíblica, la nación de Israel restablecida sufrirá muchas pruebas y pasará por numerosas disciplinas, no muy agradables. El Mashiach los castigará para que aprendan, porque cuando vino la primera vez, ellos lo rechazaron. Será una gran bendición y no una venganza, porque aunque mucho le pueda parecer realmente que eso parece una venganza, ¿no es cierto? Como lo que parece que estuviera haciendo Joseph también con los hermanos, pero él jamás se venga de sus hijos. Sin embargo, sí los disciplina en vida para que se arrepientan y paguen sus deudas hoy, porque mañana las deudas solo serán para condenación. Mientras Joseph disciplinaba a sus hermanos, los amaba en secreto. Entonces Joseph dio órdenes de que llenaran sus bolsas de grano, volvieran a poner el dinero de cada cual en su saco y les dieran provisiones para el viaje. Y así lo hicieron. Este amor secreto, en vez de darles una buena sorpresa, una agradable sorpresa, los atemorizó. Les dio mucho temor a los hermanos. Hola Blanca, buenas tardes. Según las profecías bíblicas, Mashiach también ejercerá su autoridad soberana para satisfacer todas las necesidades de la nación de Israel, ¿no? Debemos preocuparnos realmente por Israel, ¿no es cierto? Porque tenemos la seguridad de que Mashiach va a satisfacer todo lo que necesite para su supervivencia. Yahweh nunca va a permitir que suceda nada más allá de su propia voluntad, ¿sí? Él jamás retiró los ojos de su pueblo. Esto es un hecho concreto. Puede disciplinarlo, ciertamente, pero siempre va a mirar por su subsistencia. Y la disciplina no es para castigarlo, la disciplina es para edificarlo. Así que miren cuánto más fácil sería para los judíos, en vez de vivir angustiados y en guerra constante, guerra por su propia fuerza, ¿no es cierto? Porque ellos insisten en que consiguen, contra todos los que los rodean, que los odian desde siempre, someterse a Mashiach. Entonces, si la pequeña nación de Israel necesita cierto territorio, Mashiach se lo daría. Y sería tanto más simple todo, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que las cosas son como son porque está determinado así. Él puede realmente hacer todo lo que desearan, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque Él es el Rey de Reyes y Mashiach de Señores, ¿no es cierto? Es el dueño de todo. Él está por encima de todos los gobernantes de la tierra, ¿no es cierto? El problema es que Yahudá sigue sin obedecer, entonces está sometido a los otros gobernantes también. El hecho de que Israel retenga o no los montes de Golano, la franja de Gaza, no depende de las decisiones de presidentes ni de diplomáticos, ni tampoco de las acciones de los propios políticos judíos, ¿sí? Depende de la intervención de Mashiach, de la mano de Yahweh, no depende de ellos. Si yo fuese judío y viviera en Israel, yo preferiría descansar en Mashiach, pero claro, si fuese judío lo estaría negando, ¿no es cierto? Con mi mente, si yo estuviera allá, estaría con Mashiach. No tengo la menor duda de que aún hoy Mashiach está realmente extendiendo secretamente su amor providencial sobre Israel. Él está cuidando a los suyos, él tiene su remanente y lo cuida. El Mashiach seguirá haciendo esto por Israel en el futuro. Podemos entender ahora por qué la nación de Israel no ha sido consumida. Está la promesa de su restauración y esa promesa es tan firme como lo que más firme que se le puede ocurrir, porque en su interior aún contiene realmente el remanente de Yahudá, ¿no es cierto? Y por amor a ellos, aún estando ciegos, Mashiach los cuida y los protege. Es necesario que ellos sean restablecidos, porque si no, no habría reunión de las dos casas, ¿sí? Y eso es un hecho que va a suceder. Mashiach va a poner a prueba entonces a Israel y lo va a disciplinar, pero al mismo tiempo le va a extender su amor secreto, oculto, ¿sí? Y providencial, porque él necesita realmente a su pueblo. El relato de la vida de Joseph que tenemos en el libro de Bereshit demuestra que él necesitaba también a sus hermanos. ¿Quién necesitaba más a quién? ¿Los hermanos a Joseph o él a ellos? Yo diría que Joseph necesitaba a sus hermanos más de lo que ellos lo necesitaban a él, y ellos ni siquiera se daban cuenta, ¿no es cierto? En efecto, Joseph se había convertido en el gobernador de Mitzrayim, y no obstante todavía no estaba satisfecho, ya que él seguía esperando el cumplimiento de sus sueños.
En Mitzrayim, Yosef estaba solo y anhelaba ver a sus padres y a sus hermanos. Él necesitaba que se cumplieran sus sueños y necesitaba a su padre y a sus hermanos. Esta debe haber sido una gran base para él continuar esperando, porque si el sueño decía que sus hermanos iban a inclinarse ante él, evidentemente en algún momento habría un encuentro, un reencuentro con la familia. Entonces Joseph debe haber estado convencido de que en algún momento iba a reencontrarse de alguna forma con ellos. Hola Carla, buenas tardes. Entonces, la necesidad que él tenía de ellos era mayor todavía que la que ellos tenían de él. Vemos el mismo principio hoy en día con respecto a Mashiach. ¿Quién necesita más al otro? ¿Necesita Israel de Mashiach? O Mashiach necesita de Israel. ¿Quién de los dos necesita más? ¿No sé, uno del otro, ¿no es cierto? Realmente es Mashiach el que necesita a Israel. Y gloria al Padre, porque ese amor tan inmenso jamás los va a abandonar, aún a pesar de ellos mismos. De la misma manera nosotros necesitamos a Mashiach, ¿no es cierto? Y Él nos necesita a nosotros. Pregunto de nuevo, ¿cuál necesidad es la más grande? ¿Necesitamos a Mashiach más de lo que Él nos necesita a nosotros? Mashiach no necesita más a nosotros que lo que nosotros lo necesitamos a Él, no porque nosotros seamos necesarios, ¿sí? Si entienden, pero sí porque nosotros conformamos la completitud del deseo del Padre. Si entendemos esto, vamos a poder dejar de dudar de nuestra salvación, ¿sí? Dejar de dudar de si nos ama o no nos ama, dejar de tener miedo de que nos abandone, de que nos castigue, porque Él nos necesita más de lo que nosotros nos necesitamos a Él, porque nosotros somos la mitad que le falta. ¿Sí? Entiéndanlo, nosotros somos la novia y él viene trabajando por su novia muy duramente y no va a perderla ni siquiera por nuestros malos caracteres. El Mashiach necesita a la nación de Israel más de lo que la nación lo necesita a él. Por esta razón, él los ama en secreto en este momento. Sin embargo, así como los hermanos de Yosef desconocían su amor, también la nación de Israel hoy en día no tiene la menor idea, no sabe que Mashiach los está amando. En gran medida nosotros también desconocemos el amor que Él nos tiene. Un poco me preocupa el hecho de que entre nosotros muchos todavía desconocen realmente el amor de Mashiach. Muchos realmente no lo experimentan cabalmente, siempre están con dudas, siempre están con miedo. Muchos van a decir que sí, y yo sé que en cierta medida es cierta la respuesta también, ¿no es cierto? No es que no lo desconozcan por completo tampoco, pero también me van a afirmar que muchas veces tienen miedo. Y las dos cosas son incompatibles. El amor es lo opuesto del miedo. Entonces, no tenemos un amor completo en ese sentido. O sea, ¿se han dado cuenta de que no están en la congregación por su propia determinación, sino por el amor que Él nos tiene? Él nos trajo. ¿Sí? No es que nosotros vinimos, bueno, estaba caminando y me encontré con... No se trata de esa manera, me esforcé mucho y llegué, no es eso. El hecho de que estamos en la congregación creciendo en su verdad día a día es la mejor prueba de que Mashiach nos ama. Sin embargo, eso no significa que Yeshua no ama a los que todavía están fuera de la congregación, ¿sí? Indudablemente los ama, pero ellos no reciben ese amor. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Ese es el problema de todo. Cuando nosotros estábamos afuera, tampoco lo recibíamos y por eso estábamos buscando. Y eso no quiere decir que Él no nos estuviera amando en ese momento, ¿sí? Los judíos y los incrédulos, que ya dijimos hoy son lo mismo, porque ninguno de los dos cree en Mashiach, están afuera por su incredulidad. Pero muchos creyentes también están afuera, porque aún permanecen en denominaciones muertas, por ejemplo, siguen creyendo en doctrinas de hombres, siguen confiando en tradiciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, cargan mucha parte de muerte en sí mismos, continúan fuera de la novia. A estos no les falta su amor, no es que no sean amados, fueron tan salvos y tan predestinados desde la eternidad como todos los demás, ¿sí? Pero no pueden recibir ese amor plenamente mientras sigan fuera de casa. Ese es el problema. Espero que desde ahora ninguno de nosotros desconozca el amor de Mashiach y que nos demos cuenta de que no solamente está presente desde siempre, sino que lo tenemos nutriéndonos todo el tiempo. Y también que empecemos a mostrarlo a los que están todavía afuera, ¿no es cierto? Para que viéndolo lo deseen y busquen el camino.
Entonces Yosef debió haber estado realmente muy feliz en su momento. Hola Iti, buenas tardes. Cuando vio el cumplimiento de sus sueños, ¿no es cierto? El capítulo 42 dice que sus hermanos llegaron, ¿no es cierto? Y se inclinaron delante de él. Yosef tenía 17 años de edad cuando tuvo sus sueños, ¿no es cierto? A la edad de 30 fue elevado a la posición de gobernante, como estuvimos viendo, y unos 9 años más tarde, más o menos, los hermanos de Yosef se inclinaban ante él, ¿sí? Porque tuvieron que pasar primero los 7 años de las vacas gordas y habían pasado 2 años de las vacas flacas, ¿sí? Por lo tanto, Yosef vio el cumplimiento de sus sueños después de aproximadamente unos 22 años. Pero solo después de ser traicionado y encarcelado. ¿Qué es eso? Bueno, él pasó muchos años en el calabozo y finalmente fue elevado al trono en el tiempo de su exaltación. Aún así, Yosef no veía el cumplimiento de sus sueños. Él había interpretado los sueños de sus compañeros, ¿no es cierto? Y los del faraón también. Y el cumplimiento de sus sueños fue una confirmación clara, esta primera parte, ¿no es cierto?, de que sus sueños se estaban por cumplir cabalmente. No obstante, Yosef tuvo que pasar por un largo periodo de prueba, como ya sabemos. Nos puede parecer que su paciencia tendría que haberse agotado, ¿no es cierto? Nosotros habríamos esperado 22 años. Realmente a veces nos parece difícil esperar 22 minutos. ¿Sí? Entonces 22 años es toda una vida, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que hizo Yosef. Y Mashiach entonces, que está esperando desde hace siglos. Su paciencia es muy superior a todo. Un día, entonces sus hermanos vinieron, se inclinaron delante de él. Si hubiéramos sido nosotros en vez de Yosef, no habríamos podido contener nuestra alegría. O sea, habríamos brincado, habríamos gritado, le habríamos dicho, ¿no ven que soy Yosef? Soy yo, estoy aquí, estoy contento de verlo. O no estoy contento, pero se habría dado cuenta del cumplimiento del sueño, ¿no es cierto? Ven que terminaron inclinándose delante de mí. Cualquiera hubiera sido la reacción. Realmente habríamos tenido probablemente una reacción en ese momento. Habríamos estado exultante de una u otra forma, ¿no es cierto? Mismo por la alegría de reverlos y también porque nuestro sueño se cumplía. Pero Yosef no perdió la compostura al ver el cumplimiento de su primer sueño, ¿no es cierto? Él estaba ahí y además ver a sus hermanos, sino que se mantuvo calmado y controló su entusiasmo. Él pudo controlarse así porque era una persona realmente gobernada por el Ruach. Tal vez existiera una punta de resentimiento y algo de recelo también, ¿no es cierto? Cosas que eran necesarias para que Yosef dilatara los acontecimientos hasta que los hermanos se inclinaran por segunda vez finalmente quebrantados. Sin embargo, Yosef no hizo estas cosas para que ellos se inclinaran. Simple y sencillamente el Ruach fue guiando todos los acontecimientos. Esta primera vez fueron los manojos. Esta primera vez los hombres naturales, ¿sí?, de sus hermanos fueron los que se inclinaron, ¿no es cierto?, ante él. Pero aún no se habían inclinado las estrellas, porque todavía no habían sido quebrantados. Ellos no habían reconocido a Yosef. Y Yosef no sabía tampoco si estaban arrepentidos de sus actos o no. Él no tenía ni idea de nada en ese momento. Por este motivo los acusó de ser espías. Imaginemos que él podía muy bien pensar que ellos estaban fingiendo no reconocerlo también, ¿no es cierto? O sea, imaginémonos todas las cosas que pueden pasar por la cabeza de estas personas después de todas las cosas que pasaron, ¿no es cierto? Tantas cosas deben haber cruzado por la mente de todos, ¿no es cierto? Después, sobre todo de Yosef en ese momento, después del trato que había recibido de ellos. Si no podemos controlar nuestro entusiasmo, nuestras emociones, nuestros pensamientos en la carne, no vamos a poder ser un gobernador adecuado, ¿sí? El aspecto reinante de la vida madura debe mantener la calma, inclusive en la situación más digna de celebración. Ustedes preguntarán, ¿acaso no lloró Yosef cuando vio a sus hermanos? Sí, él lloró, ¿sí? Yosef era un ser humano con sentimientos naturales, ¿sí? Normales, no era de piedra, no era de madera. Mashiach también lloró en su momento, ¿sí? No era tampoco de piedra ni era de madera. Sin embargo, aún en el llanto, vemos que él era una persona que se gobernaba a sí misma, porque no lloró frente a ellos. Él se ocultó, se apartó y lloró, ¿sí? Eso mismo hizo Mashiach cuando los suyos no lo reconocieron. Se apartó de ellos en la muerte y se ocultó de ellos y lloró. Aparte de Yosef, nadie más habría podido controlarse realmente en esa situación
que podría haber sido sumamente alegre, pero él se condujo exteriormente como si nada pasara. Después de todo, también tenemos que pensar que era la probabilidad también de volver a ver a sus padres, ¿no es cierto? Así que son tantas cosas las que pueden haber pasado en su cabeza en ese momento. Esta es la vida reinante realmente, esta postura, ¿no es cierto? La vida victoriosa. Con frecuencia necesitamos contener el entusiasmo inicial, porque no siempre es correcto la expresión completa en el primer momento. Cuando los dos hijos de Aarón fueron muertos en presencia de Elohim, las palabras que Moshe dirigió a Aarón indicaban que éste no debía llorar. Y Aarón contuvo inmediatamente sus lágrimas. Y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se pelen la cabeza ni desgarren sus ropas, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahweh. Vayikra en el capítulo 10. En muchas ocasiones también nosotros debemos retener nuestras lágrimas y ponernos bajo el gobierno del Ruach. Uno de los proverbios dice que quien gobierna su Ruach es mejor que el que toma una ciudad. Es mejor ser tolerante que poderoso, tener control propio que conquistar una ciudad, dice en el capítulo 16. Y ese es realmente el Ruach que todos hemos recibido, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Timoteo, vete en el capítulo 1. El hecho de que Yosef permaneciera tranquilo bajo el gobierno del Ruach demuestra que él era apto para llevar a cabo esta administración tan grande que se le había otorgado. Cuando Yosef vio que sus hermanos se inclinaban delante de él, no se apresuró a mostrarles su gloria, ¿sí? Él les reveló quién era y les mostró su gloria solo en el segundo viaje que hicieron ellos, solo después, mucho después de todo esto. Así también Mashiach, en su primera venida, no se mostró en toda su gloria, y eso fue piedra de tropiezo para muchos judíos que confiaban mucho más en su justicia propia. Ocultar nuestra gloria es aún más difícil que contener nuestro entusiasmo, pero nosotros estamos viendo aquí el paralelo total y completo entre Yosef y Mashiach, y estamos entendiendo la importancia de seguir los pasos de Mashiach, ¿no es cierto? Y por supuesto, en ese sentido también los de Yosef. No se trata de mostrar nuestra gloria en primera instancia, no es la gloria hacernos agrandarnos, ¿no es cierto? Sino hacer todas las cosas para que la gloria le sea dada siempre a él. Hola Jeremías, buenas tardes. Tal vez podamos restringir nuestro entusiasmo, ¿no es cierto?, un poco, pero ocultar la gloria es todavía mucho más difícil que contener el entusiasmo inicial, ¿no es cierto? Es mucho más difícil. Pero Yosef realmente lo logró. Él nos reveló su gloria a sus hermanos inmediatamente, ¿sí? Esta es otra de las razones por las cuales Yosef representa realmente, cabalmente, el aspecto reinante de la vida madura. Ciertamente él tenía cualidades de gobernador, de rey. Nosotros podemos refrenar nuestros impulsos y no revelar nuestra gloria a los demás hasta que ellos y sus hombres naturales hayan sido completamente disciplinados. Yosef había sido totalmente disciplinado y era regido en ese momento ya por el Ruach. Ahora faltaba quebrantar a sus hermanos para que ellos también entraran en la gloria, porque el hombre natural no puede entrar en la gloria. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Dice Corinthians Malef en el capítulo 2. Era necesario que los hermanos fueran quebrantados por el Ruach, como antes Yosef lo había sido. Y así también fue necesario que todas las tribus fueran quebrantadas como Mashiach mismo. Acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las de ustedes. Ya Hanan en el capítulo 15. Y esto es lo que han estado haciendo durante siglos, atacándose uno a la otra parte duramente, de acuerdo a la oportunidad que cada uno tuvo históricamente. ¿Sí? Hablamos de las dos casas. Primero los judíos persiguieron a los nuevos creyentes, después el cristianismo persiguió a los judíos. En breve vamos a ver la persecución de los judíos a los que no se conviertan al noahidismo, ¿no es cierto? Renieguen y que no quieran renegar de Mashiach, ¿no es cierto? Que para ellos es un ídolo. En fin, es una pelea que viene siendo bastante constante. Es una pelea entre estas dos casas que han vivido siempre en una guerra, ¿no es cierto? En estos mensajes no tengo la carga de comunicar simplemente enseñanza, solamente
informaciones. Realmente mi deseo es ayudarlos a ver la vida que hay en el libro de Bereshit, a conocer el camino de la vida, porque esa es la parte que necesitamos sacar, si no, la novia no crece. La vida manifestada en la vida de Yosef no es la vida humana, ¿sí? Mucho menos es la vida caída, para nada. Tampoco es la vida natural buena, ¿sí? Esa parte buena de nosotros que no ha sido trabajada, sino que es la vida de resurrección, es la vida de Mashiach. Yosef pasó por todo y salió en resurrección, ¿sí? Plenamente, salió en gloria, fue glorificado, fue ascendido. Lo vemos todo como un paralelo completo, como un excelente tipo de Mashiach. Él se encontraba en este momento en una situación de mucha alegría, pero no demostró ninguna emoción, ¿sí? Esto es vida realmente. En el caso de Yosef no vemos solamente la vida, sino también el camino de la vida, el cual consiste en mantenernos bajo el control del Ruach. Y no tenemos que pensar que Yosef no era humano, estaba tan lleno de sentimientos como cualquier otro, ¿no es cierto? Pero mantuvo todos sus sentimientos bajo el gobierno del Ruach, y por eso él pudo usarlo como tipo de Mashiach. Para eso fue realmente preparado durante todos esos años, para representar a Mashiach en tipología para nosotros, que hoy estamos aquí, ¿no es cierto?, tan adelante, mirando hacia atrás y viendo las cosas a través del tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en Yosef no vemos solamente la vida madura, sino la vida reinante y el camino a esa vida. Todos nosotros, y particularmente los más jóvenes, los más nuevos, necesitamos esta vida y este camino. Necesitamos recorrerlo, ¿sí? Porque ese es el aspecto reinante de una persona madura. Esta vida no se entusiasma fácilmente, no revela su gloria a los 5 minutos, no se agranda, no se llama a sí mismo a ser mostrado. En medio del entusiasmo permanece tranquila, se controla, oculta la gloria y hace todo para la gloria del Padre, ¿no es cierto?, para que sea manifestado. Entonces, Yosef, cuando se relacionó con sus hermanos, lo hizo de una manera muy sabia en la totalidad, ¿no es cierto? Primero los ayudó a sacar a la luz su culpabilidad por haberlo aborrecido y vendido. Lo primero que tenían que analizar era ese pecado. Cuando yo les digo todas las veces que lo primero que necesitamos hacer es limpiarnos a nosotros mismos, veamos el proceso, si no es bíblico, porque muchos dicen que no lo es, veamos si el proceso no es bíblico. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Yosef con todos sus hermanos? Primero los coloca delante de su propia culpa, de su propio pecado, ¿no es cierto? Porque necesitan enfrentarlo de forma cabal. Durante todos esos años ellos no es que no supieran lo que habían hecho, sabían perfectamente lo que habían hecho, pero no lo habían encarado jamás de forma completa. O sea, lo tenían como algo que pasó, pero bueno, ya no tiene solución, ya no puedo resolverlo, ¿no es cierto? Bueno, mi hermano, o sea, sobre todo con el hecho de que el hermano se hubiera muerto y ya no había forma realmente de solucionarlo. Sin embargo, tampoco jamás admitieron los hechos, no pidieron disculpas, no se arrepintieron cabalmente de lo que habían hecho. Al tercer día Yosef les dijo: hagan esto y vivirán, porque yo soy hombre respetuoso de Elohim. Si ustedes son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede retenido en su lugar de detención, mientras el resto de ustedes van y llevan a su casa raciones para sus familias hambrientas. Pero tienen que traerme a su hermano menor para poder verificar sus palabras y para que no mueran. Y ellos lo hicieron así. Entonces Yosef puso a todos sus hermanos en la cárcel primero durante 3 días, ¿no es cierto? Él hizo esto con el propósito de hacerlos reflexionar acerca de su culpabilidad. Cuando lo aborrecieron, lo vendieron, ¿no es cierto? Pasar por lo mismo que él había pasado, que probablemente los hermanos hayan pensado que él pasó, ¿no es cierto? Ya que lo habían vendido como esclavo, era muy probable que hubiera pasado por el mismo tipo de privaciones en las cuales ellos se encontraban en ese momento. Así que él no sabía cómo se sentían en la actualidad sus hermanos exactamente, no podía saberlo, pero estaba determinado a descubrirlo. Ciertamente Yosef estaba lleno de sentimientos mezclados en esa hora, como ser humano, ¿no es cierto? La alegría natural de verlos, pero al mismo tiempo el resentimiento por lo que le habían hecho, la curiosidad por saber si se habían arrepentido, si su padre vivía, si su hermano estaba bien, millones de preguntas, ¿no es cierto? En ese momento todo junto. Otros habrían mostrado su identidad en el momento y habrían buscado las respuestas para su alma, ¿no es cierto? Mi papá vive, está todo bien, mi hermano está vivo. Lo habrían buscado todas las respuestas en el momento, pero no un hombre como Yosef gobernado por el Ruach.
Él demostró gran paciencia por 3 días porque no podía ser menos. Mashiach también demostró gran paciencia y está sentado esperando, ¿sí? Entonces, él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yosef también había hecho toda su parte y sin embargo todavía se sentó a esperar. Menos tiempo de 3 días no habría sido suficiente para que los hermanos de Yosef se dieran cuenta de su culpabilidad. 3 horas no alcanzaban, ¿sí? Necesitaban estar en la cárcel 3 días con sus noches, o sea, estar dentro del gran pez, pasar por la señal de Jonás, ¿sí? Para poder salir ellos también en resurrección. En este periodo deben haber hablado mucho ciertamente acerca de lo que le hicieron a Yosef, con toda certeza, porque esa era la finalidad y el Ruj estaba trabajando. Pensaban que Yosef no les entendía y hablaron de él en presencia de él de lo que habían hecho, ¿no? Cuando dijeron, ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano porque vimos su angustia y no le hicimos caso cuando nos suplicaba, ¿no es cierto? Y ahí fue el momento en el que Yosef lloró. Yosef entendía perfectamente lo que ellos estaban hablando, ¿no es cierto? Entonces los hermanos estaban lamentando realmente lo que le habían hecho. Él vio ese lamento. Fue así como Yosef hizo que sus hermanos reflexionaran más profundamente acerca de su culpabilidad durante esos 3 días y 3 noches, el tiempo necesario para alcanzar la resurrección, como decimos. Cuando estamos en una situación agradable, nos es difícil comprender nuestra culpa y arrepentimiento, pero cuando nos echan en la cárcel resulta muy fácil arrepentirnos sin condenarnos y pensar en todas esas cosas que nos llevaron a esa situación, ciertamente. Yosef debía saber muy bien de esas cosas, ya que había estado comandando una prisión durante muchos años, había pasado él mismo por la prisión y debió ver a muchos alcanzando un arrepentimiento y sabía la utilidad de ese tipo de sufrimiento para la purificación interna. Mashiach lo sabe también y por eso lo utiliza. Yosef también demostró sabiduría al castigar a Shimón. En primer lugar, como vamos a ver, siendo Reubén el primogénito en la época en la que Yosef fue vendido, él falló en su momento en cuidar a su hermano menor. Él era el responsable porque era el primogénito. Pero él no tuvo el valor de enfrentar de manera directa a sus hermanos, quizás temiendo que le hicieran otro tanto, ¿no es cierto? Y planeó sacar a Yosef del pozo más tarde, como él dijo, ¿no es cierto? Pero fue un más tarde que nunca llegó porque mientras él no estaba presente, los hermanos lo vendieron. En segundo lugar, porque en el capítulo 42, Reubén vuelve a confesar esta culpa de todos y recuerda su postura al decir, no se los dije que no le hicieran daño al muchacho, o sea, afirmando que él no quería participar en eso, ¿no es cierto? Algo que Yosef no podía haber sabido en aquel primer momento, ¿sí? Porque no se encontraron. Por ese motivo pasó por alto a Reubén y tomó al segundo en el orden, ¿no? Que era Shimón. Aunque el Ruach lo guiaba, lo cierto es que Yosef no podía saber que Reubén ya no era el primogénito, ¿sí? Porque este cometió el incesto poco después del nacimiento de Benjamín, ¿sí? Dice, así murió Rachel mientras Israel vivía en aquella tierra. Reubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Israel se enteró y todo esto estaba en Bereshit 35. Así que no sabemos si lo sabía o no lo sabía. Al principio Yosef propuso que enviaran un hermano, uno, ¿no es cierto?, para traer al hermano menor y que todos los demás debían quedarse en la cárcel. No obstante, después de 3 días cambió de parecer y decidió dejar a uno solo en la cárcel y enviar a todos los demás y que trajeran al hermano menor. Probablemente tampoco quería angustiar demasiado a su padre, ¿no es cierto?, que le iba a dar un ataque si perdiera a los 9 hijos de un saquer también, ¿no es cierto? Entonces Shimón estuvo en esa cárcel por lo menos 6 meses, ¿sí? Porque los viajes en aquella época eran largos, ¿sí? Fue el tiempo necesario para el viaje de ida y de vuelta de sus hermanos, sino más tiempo, porque vemos que cuando llegaron allá Jacob, Israel, se negó a entregar a Benjamín y hasta que no se terminó la comida no regresaron los hermanos, de manera que Shimón se quedó por más tiempo de lo mínimamente indispensable, por así decirlo. Él estaba acusado de ser un espía y esto era un crimen muy grave que podía costarle realmente la vida, de manera que ya podemos entender cómo maquinaba la cabeza de Shimón en esta cárcel, ¿sí? No tenemos que pensar que Yosef fue cruel y vengativo al tratarlo de esta manera, por el contrario estaba lleno de misericordia, ¿sí? Los 10 hermanos merecían quedarse los 3 días, todos los días en la cárcel, ¿no es cierto?, todo ese tiempo, pero el Ruach indicó las cosas, él indicó cómo debían suceder todas las cosas.
ya que Yosef tipifica a Mashiach, el que enviara a todos los hermanos en busca del menor representa el envío al exilio de las 10 tribus, mientras que una permanece, y a Judá encarcelada en el mundo, ¿no es cierto? En este caso fue Shimón, porque seguía en el orden. Los otros hermanos deberán traer de regreso a Benjamín, ¿sí?, al Mashiach en sus dos aspectos, que es el Mashiach sufriente y el Mashiach rey, como ya vimos, ¿no es cierto? Es decir, el Mashiach en su segunda venida, habiendo ya completado la primera, ¿no es cierto? Este es el Mashiach que se ha forjado en el interior de muchos de ellos. Entonces todos los hermanos finalmente serán reunidos y atraídos así por Mashiach, y la alegría del Padre será completa. Yosef entonces fue bien sabio, muy sabio al obrar de esta manera, porque estaba controlado por el Ruach completamente. Todo lo que hizo para sus hermanos fue correcto, absolutamente correcto. No los trató extremadamente, de forma cruel, sino con severidad justa, ¿no es cierto? Pero tampoco los trató con ligereza. Los que estamos en la vida de la congregación también tenemos que tener este discernimiento, ¿no es cierto? Si tenemos este discernimiento, vamos a saber lo que tenemos que hacer con los hermanos y las hermanas, cómo tenemos que tener las relaciones, sabemos hasta dónde podemos ir y dónde debemos restringirnos. Además, Yosef mostró su sabiduría al probar a sus hermanos con respecto a Benjamín. De esta manera los pondré a prueba. A menos que su hermano menor venga aquí, donde el faraón, ustedes no saldrán de este lugar. Él insistió, pero tienen que traerme a su hermano menor para poder verificar sus palabras y para que no muera. Yosef entonces mandó que trajeran a Benjamín. Al designar a Benjamín de esta manera, ayudó a sus hermanos a focalizar la atención en el menor y de esta manera a recordarse de Yosef mismo, ¿sí? Así que él se refirió a Benjamín y sus hermanos se acordaron automáticamente de lo que le habían hecho a Yosef, ¿sí? Así que esto debe haber tocado sus conciencias. En el capítulo 42 dice: nosotros sus servidores éramos 2 hermanos, hijos de cierto hombre en la tierra de Canaán. El menor, sin embargo, está ahora con nuestro padre y uno ya no existe. En ese mismo instante, la mayoría de nosotros, ¿qué habría hecho? Habría preguntado: ¿y dónde está ese hermano que ustedes dicen que no aparece? ¿Qué le pasó? No, como para empezar a hacer un juicio ahí nomás, ¿no es cierto? Pero Dios sabiamente tocó la conciencia de sus hermanos. No lo hizo de manera directa, sino que lo fue haciendo de manera indirecta. Él hizo el trabajo del Ruach, ¿no es cierto? Hizo las cosas como el Ruach las maneja. Entonces los hermanos de Yosef se encontraban bajo su disposición y él podía realmente hacer lo que quisiera con ellos. Si hubiera querido decapitarlos en la hora, tenía toda la autoridad para hacerlo, ¿no es cierto? También podía haber festejado con ellos en la hora si se le hubiera dado la gana, ¿no es cierto? Pero como persona que representaba el aspecto reinante de la vida madura, Yosef se comportó debidamente hacia todos. Ya que no todos sus hermanos eran iguales, él no los trató de la misma manera. Shimón necesitaba más castigo, evidentemente, y lo recibió. Como figura de Mashiach, Yosef hizo con sus hermanos lo que Mashiach hizo con la nación de Israel. Todas las cosas también siguen siendo figuras en cierta medida. Primero los castigó, en cierto sentido les infundió temor, ¿sí? Porque estaban temerosos de lo que iba a suceder y porque no sabían que él era el hermano, ¿no es cierto? No para que lo temieran a él mismo, no fue para que lo temieran a él mismo, sino para que temieran a Elohim, ¿no es cierto? Que todo lo ve como ellos mismos reconocieron cuando dijeron, y les dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero, aquí está en mi bolsa. Sus corazones dieron un salto y temblando se volvieron unos a otros diciendo: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? No están acusando a Yosef, no están acusando a nadie, están dándose cuenta, o sea, están diciendo que nos ha hecho Elohim. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. Entonces cada vez más se estaba dando la situación de que estaban siendo expuestos. Ellos, al no reconocer a Yosef, pensaban que lo que les sucedía realmente era el castigo divino por sus pecados. Realmente, si alguno de afuera estuviera mirando la situación en ese momento, ciertamente pensaría que estos pobres hombres estaban siendo injustamente tratados. Y así se debían sentir ellos también, al no saber de forma directa quién era Yosef. Ese desconocido que los estaba acusando de cosas que verdaderamente no habían cometido, porque ninguno de ellos robó, ninguno de ellos hizo ninguna de esas cosas, no estaba tratándolo justamente, ¿sí?
y sin embargo sus conciencias no los dejaban en paz y ellos se acusaban a sí mismos. Ellos tampoco habían tratado a alguien justamente. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Cuando las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan, tal vez hasta 20 años después, ¿no es cierto? Y miramos aterrorizados a nuestro alrededor y al no ver justicia en lo que nos está sucediendo de forma inmediata en el tiempo presente, creemos que estamos siendo tratados injustamente. Hasta elevamos nuestras quejas al Padre preguntándole por qué permite que seamos así tratados, ¿no? Sin ver que han sido nuestras propias acciones las que nos han conducido a Egipto, a las manos de los verdugos del mundo para que sea hecha justicia. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcilíate pronto con tu adversario, ese Hasatán, mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda, o sea que las cosas se pagan, ¿sí? Entonces de manera que es mejor aceptar el quebrantamiento del Ruach antes que seamos entregados en manos de otros que no nos van a tratar más duramente todavía. Cuando leía estas cosas en mi infancia, cuando era mucho más joven, me preguntaba por qué Joseph no mostró su amor a sus hermanos inmediatamente, ya que ese era su sentimiento escondido, ¿no es cierto? Era lo que iba a manifestar después. Realmente lo que él tenía era amor. Yo me preguntaba por qué en vez de mostrar amor a sus hermanos de forma inmediata, los lanzó a la cárcel. O sea, no parecía una cuestión ni lógica ni justa en mi cabeza, ¿no es cierto? Pero Joseph hizo todo con sobriedad y discernimiento. Por eso no significa que no sintiera amor por ellos, todo lo contrario. O sea, a veces que vemos las cosas que nos suceden de una forma que nos parece que el Padre nos está maltratando o está permitiendo que seamos maltratados, y eso no significa que no nos ame, y todo lo contrario, pero todo lo contrario. Justamente por amor es que Él está haciendo esas cosas en nosotros, está quebrantándonos justamente para que seamos expuestos en lo que deba hacer y eso nos quebrante y nos acerque más a Él. Entonces, en aquel momento Él no podía demostrar abiertamente su amor por ellos. En ese momento no podía, más bien Él tuvo que extenderle su amor de una manera secreta, que fue como lo hizo al devolverles el dinero, proporcionarles provisiones extra, ¿no es cierto? Pero por no entender esta acción amorosa de Joseph y por tener sus corazones llenos de culpa y de desconfianza, los hermanos se atemorizaron por su amor secreto realmente. Ellos no lo reconocieron y le temieron. En ese momento, si lo hubieran reconocido, es posible que hubieran tenido mucho más miedo todavía, ¿sí? Porque aún no habían sido quebrantados, habrían caído en el espanto y la desolación completa, ¿sí? Considerando ciertamente que habían caído en los hermanos en la mano de un hermano que ahora sí se iba a vengar de ellos, ¿sí? Ahora que estaba en el poder. Ellos aún no habían sido confrontados en su propio interior con aquella acción terrible que habían cometido, todavía no lo habían sido, y la culpa los había acompañado realmente por años, pero sus almas habían empujado ese sentimiento hasta el fondo, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos todos normalmente con esas cosas que tenemos allá reempujadas, incapaces de asumir la posición correcta, ¿sí? De encarar lo que habían hecho, aceptarlo y arrepentirse, aceptar el hecho como responsables realmente, ¿no es cierto? Fueran cuales fueran las consecuencias, ¿sí? Porque esa es la actitud que se espera de nosotros. No interesa si es mucho más importante reconocer las cosas que hacemos que seguir negándolas eternamente, tratando de justificarnos, que es tratando de protegernos a nosotros mismos. Así también entonces nosotros hacemos con nuestras deudas, de la misma manera las empujamos al fondo, siempre. Sentimos culpa, pero no las resolvemos. Y las trabajamos en el alma, pero no en el ruaj. Entonces no sirve de nada.
¿sí? Porque el alma siempre trata de protegernos, el alma siempre trata de tranquilizarnos, darnos palmaditas en la espalda, decir está todo bien, se va a arreglar, las enterramos allá en el fondo, entonces creemos que nunca nadie va a encontrar los cuerpos de los muertos, ¿no es cierto? Porque los hemos enterrado allá, pero todos los muertos huelen mal, ¿sí? Y tarde o temprano salen a la superficie. El Ruach trae esas cosas para que las trabajemos en nuestros espíritus. Esta es la limpieza que yo les hablo en la serie de cuerpo, alma y Ruach. Así también Mashiach hará salir a la superficie todas las pudriciones de los que aún se niegan a obedecerlo como el Padre ordena. Y ellos verán todas las mentiras, todas las falsas doctrinas, todas las invenciones humanas, las tradiciones, interpretaciones, torceduras, todas las cosas que los hijos rebeldes de las dos casas han estado haciendo, ¿no es cierto? Van a ver esas cosas en las cuales creyeron, en las cuales amaron, como lo que realmente son, basura satánica, ¿sí? Huesos y pudrición, muerte, a fin de que todos puedan realmente verlas en su verdadera manifestación, ¿sí? Y comprendan y se arrepientan y lloren como por un unigénito. Espero que el Ruach les hable a todos acerca de estos asuntos más de lo que yo pude expresar realmente, y espero que todos permitamos ser transformados en este aspecto reinante de Mashiach, porque sin esto no vamos a llegar a ser capacitados para ser reyes y sacerdotes. Entonces Yosef era una persona realmente muy sabia, y solo los sabios se comportan con compostura y calma, y eso es cierto, ¿no es cierto? No se apresuran, no explotan basados en sus sentimientos. Solo los sabios consiguen colocarse en las manos del Ruach en situaciones tan complejas, porque esta fue una situación realmente muy compleja. No creo que otra persona hubiera podido hacer lo que Yosef hizo. Bereshit 42:9 afirma que él se acordó de los sueños que había recibido acerca de sus hermanos. Ahora, después de 22 años, estos sueños se cumplían. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Yosef, por el entusiasmo se nos habría olvidado todo, ¿no es cierto? Porque se cumplieron mis sueños, listo, todo, el resto no me importa. Podríamos haber dicho, ahora que nuestros sueños se han cumplido, vamos a olvidarlo de todo y sigamos felices, por ejemplo, ¿no es cierto? O hasta podríamos habernos vengado, ¿no es cierto? Tomar el camino contrario. Pero si Yosef hubiera hecho estas cosas, solo habría disfrutado el cumplimiento de su primer sueño. Al no haberse cumplido el segundo, no habría podido ayudar a sus hermanos. Por su parte, él estaba listo para disfrutar el cumplimiento de esos sueños. Ya estaba pronto. Él no necesitaba más disciplina, pero sus hermanos sí la necesitaban. En consecuencia, Yosef no obró por sus propios intereses, sino por el bien de sus hermanos. Debido a esto, él estuvo dispuesto a sacrificar por cierto tiempo el deleite de recobrar a su familia hasta que se hubieran cumplido cabalmente todos sus sueños, como Mashiach está haciendo hoy. Los manojos ya se habían inclinado y estaban siendo quebrantados, pero aún faltaba mucho para que se convirtieran en estrellas. Los sueños de Yosef se cumplieron en el hecho de que sus hermanos acudieron a él y se inclinaron ante él, ¿no es cierto? Si Yosef hubiera deseado disfrutar simplemente de ese cumplimiento, habría dicho, yo soy Yosef, estoy contento de verlo, comamos juntos, tráigame a mi padre, ¿no es cierto? Todas esas cosas que satisfacen a nuestra alma en una primera instancia. Y no es que sean deseos negativos, porque no lo era para nada. Ver a su padre era una cosa muy lógica, ¿no es cierto? Aún en esos tiempos, en aquella época, se habría necesitado solo algunos meses para que volvieran y trajeran realmente al padre. No hubiera sido una cosa tan larga ni tan demorada como sucedió, ¿no es cierto? Él podía haber dicho, no quiero esperar más para ver a mi padre, ya estuve lejos de él 20 años, quiero verlo, tráigamelo, ¿no es cierto? O ir a buscarlo él mismo, ¿sí? Pero él estuvo dispuesto a posponer ese deleite, ¿sí? Al sacrificar este deleite por el bien de sus hermanos. Él retrasó meses, más de meses, fue más de un año, el regocijo de realmente el cumplimiento cabal de su sueño. Los hermanos ahora tenían que regresar a la casa, agotar la provisión de alimento hasta que Jacob decidiera mandarlos de nuevo y regresar por más grano. Mashiach también podría haber recibido su deleite, pero si lo hubiera hecho, su novia no habría sido completada, ¿sí? Ella no habría sido cabalmente trabajada, y además sabemos que faltaban millones de personas que aún debían nacer, que son las que completan a la novia. Él aceptó esperar a fin de que su novia fuera cabalmente preparada hasta el momento en que el padre decida que él es el que sabe, y entonces regresará a buscarlo. Durante todo este tiempo, sus hermanos han sido confinados a prisión para que paguen todo lo que deben y reconozcan que él es el Mashiach Rey. Entonces las estrellas se inclinarán ante él.
Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahweh el Padre. Filipillín en el capítulo 2. Esta entonces es la verdadera postura de un rey, ¿sí? Esto que hizo Yosef. Todos los que están al frente de la congregación, en algún momento los que van a estar, y yo estoy trabajando para que todos los que están aquí presentes estén, necesitan desarrollar esta vida. Sin esta vida no sabemos cómo ayudar a los demás, ciertamente. Sin esta vida no vamos a manifestar el aspecto reinante de la vida Kadosh completada, ¿sí? Si nosotros no tenemos esta vida, nos vamos a relacionar con la gente como el mundo hace, según nuestros sentimientos, según nuestro estado de ánimo, si estamos alegres, si estamos tristes, depende de cómo te trato, pero Yosef no disciplinó a sus hermanos según sus sentimientos, él no lo hizo de esa manera, sino según la necesidad de ellos. Si hubiera actuado conforme a los deseos que tenía, habría pedido que trajera inmediatamente a su padre, por ejemplo, pero él retrasó todo y sacrificó la alegría por el bien de sus hermanos. Aparentemente el mundo y la carne dirán que Yosef trató muy duramente a sus hermanos. Ellos siempre se están quejando, ¿sí? Al regresar a casa, los 9 hermanos quizás hayan dicho, este hombre fue muy severo con nosotros, qué mal nos trató, no nos mostró comprensión y además fue áspero con nosotros, ¿no es cierto? Pobrecitos nosotros, que somos tan buenos, ¿no es cierto? Cuando volvieron a su padre, no regresaron con alegría. Aunque tenían el alimento que necesitaban, habían conseguido todas las cosas, pero entonces le contaron a su padre la triste historia que les había sucedido, ¿no es cierto? No se dieron cuenta de que Yosef los amaba secretamente, para nada, al contrario, no vieron amor en ese dinero devuelto, sino desconfiaron de una trampa, mientras él les mostraba que era mucho más importante dar que recibir. Pero ellos todavía eran manojos y tenían que ser transformados en estrellas. Como vimos, el devolverles el dinero y concederles suficientes provisiones para su viaje, Yosef no tenía ninguna intención de vengarse, ¿no es cierto? Él solo obraba lo que sería mejor para sus indisciplinados hermanos, y ciertamente quería saber qué había en sus corazones, ¿no es cierto? Mashiach lo sabe todo, pero Yosef era humano y tenía que averiguarlo por otros medios, ¿no es cierto? Solamente un tipo de Yahshua era él, ¿no es cierto? Así que ni siquiera para disfrutar el cumplimiento de sus sueños fue egoísta. Él no se preocupó por sí mismo, sino por sus hermanos, y pagó un gran precio para perfeccionarlos, y lo más importante, sabía que lo estaba haciendo, porque comprendió que la mano de Yahweh nunca lo había abandonado a él, pero tampoco a sus hermanos. Los que van enfrente entre los hijos de Elohim deben aprender realmente esta lección. No debemos relacionarnos con los santos que están en la vida de la congregación según nuestros sentimientos, ¿sí? Sino según la necesidad de ellos. Eso es mirar por lo que los demás necesitan y no lo que nosotros queremos dar. En el entusiasmo la gente dice, ¡ay, qué lindo! Vamos a comer, mira, descubrí que me gusta el helado de chocolate, todo el mundo tiene que comer helado de chocolate. No se trata de eso. Tenemos que ver qué es lo que cada uno necesita. Ver la necesidad de cada persona en el momento, ¿no es cierto? Y trabajar justamente las relaciones en base a su necesidad y no a nuestros sentimientos. Así como Yosef con sus hermanos, nosotros no podemos ser ni estrictos exageradamente ni descuidados en nuestro contacto con los demás. Sino, no pensemos que Yosef fue estricto, porque no lo fue, fue sobrio al perfeccionarlo, pero no fue estricto. Tampoco obró con ligereza, ¿sí? Ya que tampoco dijo, les perdono todo, no me preocupa lo que hicieron, ¿sí? Porque listo, ¿no es cierto? No era eso tampoco, porque si no, tampoco habría producido ningún tipo de perfeccionamiento. En la vida de congregación no siempre podemos ser amables como la gente considera, porque la carne, como ya dijimos, siempre se queja. La carne siempre dice, ay, qué mal que me trató, ¿no es cierto? A veces los que están al frente deben ser severos y firmes. A veces deben permitir que el Ruach los utilice para llevar a un hermano o una hermana al quebrantamiento, guiarlos para que comprendan sus errores, los acepten, permitan ser quebrados en ese aspecto de sus vidas,
que esa parte es difícil porque la persona, normalmente nos resistimos a ser quebrantados. Entonces, ¿qué buscamos cuando estamos con los demás? Alguien que nos dé palmaditas en la espalda y que nos asegure que no vamos a tener que pasar por eso. Pero no es eso lo que la persona necesita, ¿sí? Entonces no podemos actuar desde el punto de vista almático, desde los sentimientos de querer consolar a alguien que se está sintiendo mal, sino que tenemos que actuar desde el Ruach, mostrándole el camino que es correcto, lo que ellos necesitan, ¿sí? Pero si debemos ser severos con alguien, también debe ser como es debido. No se trata de ser ásperos porque sí, tampoco, o la pereza va a matar a la persona y se va a ir. Tampoco es eso. Lo que deseo hacer notar es que no debemos disciplinar a los demás según nuestro temperamento, ni en lo bueno ni en lo malo, ni consolar ni disciplinar. No tenemos que hacer las cosas según nuestra parte natural, según nuestros sentimientos, ni nuestros pensamientos naturales. Tenemos que tampoco podemos hacerlo de acuerdo a nuestro deleite, o sea, lo que vamos a obtener, ¿sí? Para cumplir nuestros sueños, ¿sí? No porque nos gocemos con el sufrimiento ajeno, tampoco, para nada, ¿no es cierto? Sino porque, por ejemplo, deseamos que una persona particularmente sea transformada. Por el contrario, tenemos que relacionarnos con los demás según su necesidad y siempre en nuestro Ruach, a través del Ruach. Todos nosotros, igual que ellos, tenemos que aprender a disciplinar a los demás conforme a la necesidad de ellos y no conforme a nuestros sentimientos. En este sentido, la vida de congregación es semejante a la vida matrimonial. Según la disposición de Elohim, no debería existir el divorcio, ¿sí? No debe haber divorcio ni en la vida matrimonial ni en la vida de la congregación tampoco. A los ojos de Elohim no hay ninguna escapatoria, ninguna salida de emergencia de la vida de congregación. No hay divorcio para la vida de congregación. Si decimos que queremos salirnos de la novia, ¿sí? Significa que queremos divorciarnos de Mashiach, así de simple. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos queriendo? No podemos decir, queremos salirnos de... porque no es así. Una cosa es salir de denominaciones falsas, pero lo que estamos hablando aquí es de salir de la congregación. Muchas veces nos cuesta engancharnos, nos cuesta trabajar para estar juntos. Si decimos que queremos salirnos de la vida de congregación de la novia, significa que queremos divorciarnos de él. Y no siempre es agradable la convivencia, no siempre es fácil, ¿no es cierto? Ya que todos estamos en proceso de transformación. Pero si ante los problemas asumimos una postura mundana, ¿no es cierto? Como escapar de la situación, ¿no es cierto? Como hacen la gente del mundo, ay, me fui, ay, discutí, me divorcio. Listo. Estamos saliéndonos de la congregación y eso significa divorciarnos de Mashiach. Por supuesto, es imposible divorciarnos de él, ¿no es cierto? Pero sí podemos alejarnos de él, del lugar donde desea que crezcamos y nos desarrollemos, ¿sí? Para que las piedras que edifican a la novia encajen unas con otras, ¿sí? Ellas deben ser ladradas para tener la forma correcta de encaje. Si nos resistimos a esta labor o si pretendemos escaparnos, ¿sí? Ciertamente sufriremos, tanto nosotros como la novia misma, porque va a faltar una piedra en ese lugar. Ninguna oveja verdadera se escapa de las manos de Mashiach, y si lo intenta, será mucho más duramente disciplinada por el mundo que por un hermano o una hermana. Ciertamente, permitamos que sean los de la familia los que nos ministran la disciplina del Ruach, porque la del mundo siempre va a ser mucho más desagradable y cruel, además. Al pastorear a los demás no tenemos que hacerlo entonces conforme a nuestros sentimientos, bajo ningún concepto. Por el contrario, tenemos que obrar conforme a la necesidad de los otros, ¿sí? Aprender esto significa aprender una gran lección. Joseph es un excelente ejemplo del liderazgo correcto, ¿sí? Porque él era un tipo de Mashiach. Entonces él nos está representando cómo debemos ser nosotros como reyes en Mashiach. Él era un líder que no actuaba según su necesidad, su deseo, su forma de ser, sus sentimientos, nada. Por el contrario, él lo hacía todo en conformidad con la necesidad de los demás y por el bien de ellos dentro del plan del Padre, ¿no es cierto? Cuando habló duramente, lo hizo por el bien de ellos. Ellos necesitaban esa dureza en ese momento. Si lo hubiera tratado blandamente, no se habrían arrepentido de nada, no habría servido absolutamente para nada. Cuando lo puso en la cárcel, lo hizo por el bien de ellos también. Cuando retuvo a Shimon, lo metió en la cárcel durante todo el tiempo que estuvo, es porque él necesitaba más tiempo que los demás. El Ruach es el que estaba en el control de todas las cosas, ¿sí? Sin embargo, no los amaba tampoco con ligereza, sino con sobriedad. Ese es un verdadero amor, ¿sí? Según la necesidad de ellos, por el bien de ellos.
Todos tenemos que practicar esto en la vida de congregación. Hoy en día muchos creyentes en la actualidad creen que ejercer esta conducta no es propio de cristianos, generalmente viene de ahí la cosa. Si en verdad las protestas vienen casi siempre de ese sector, que considera también muy livianamente la justicia y paciencia que el Padre les tiene, nos tiene a todos, asegurando que Él perdona a todos, ¿no es cierto? Y sin percibir que eso es una terrible injusticia a su justicia. Pero no por nada la enorme mayoría de los cristianos son manojos que no se han inclinado aún. Y eso es real también, ¿sí? Por supuesto hay estrellas también, en todas partes hay de todo. Como los judíos son hermanos y forman parte de la familia, pero sus manojos aún no han sido quebrantados. Oremos al Padre para que lo sean brevemente. Bien, habiendo terminado la charla, mira, quedo a disposición ahora. Dice Carla, ¿cómo es eso de reconciliarse con el adversario? Ese tema está desarrollado en otro post que yo después te lo paso, Carla, porque es un tema largo para explicarlo. Esto tiene todo un desarrollo. Es simple, el Hasatán significa acusador. Él es el acusador de los hermanos, ¿no es cierto? Y esto donde estamos es una prisión. Esto funciona como una prisión. Cuando nos portamos mal, quedamos a merced, quedamos bajo la jurisdicción legal de los carceleros, que ya sabemos quiénes son. Entonces, y a Andrés también, te digo exactamente lo mismo, a los dos. Esto, yo después les paso el post, lo subo al site, lo subo al grupo, así le quita la duda a todo el mundo. Es un post que ya fue escrito, es un tema que ya vimos. Son todos temas que van a ser tocados en su momento en el recorrido de las escrituras. Quédense bien tranquilos que lo vamos a ver en su momento. Pero yo les voy a subir el post para que lo entiendan, porque realmente tiene todo un desarrollo lógico para que se comprenda completamente. Así que esas son las cosas. Nosotros estamos en un sistema de prisión. Nosotros somos prisioneros, somos esclavos, ¿no es cierto? Hemos sido vendidos al príncipe de este mundo, que estaba acá ya prisionero, y nos dispusimos a ser prisioneros de él también, ¿no es cierto? Realmente cuando nos salimos de la esfera de protección del Padre, eso es lo que corresponde para todos realmente, ¿sí? Pero nosotros tenemos además una esfera de protección, ¿no es cierto? Pero si no obedecemos, quedamos automáticamente, viene otro y dice, mira, desobedeció, tenemos que darle esta... Y el Padre tiene que decir, está bien, es así, porque la justicia es la justicia, y las reglas las puso él también. Entonces todas esas cosas son una parte de la legalidad, que es muy importante. Lo vemos a través de todo lo que es la ley y la Torah, ¿no es cierto? En el Tanaj, y lo vamos a ver mucho más en breve, que ya vamos a empezar con el Éxodo, ¿no es cierto? Ya estamos terminando Génesis. Gloria al Padre que nos ha permitido terminar con este libro maravilloso, ¿no es cierto? Que es de todas las semillas y de todas las cosas que vamos a seguir desarrollando, porque este es el semillero. Acá vimos, por eso demora tanto, ¿no es cierto? Y tiene tanto estudio esta parte. Acá vemos todas las semillas que se van a ir desarrollando a lo largo de todas las escrituras, y ahora las vamos a seguir aprendiendo. Dice Gaby, Israel también tuvo que sufrir un cierto quebranto al negarse... estas figuritas, al negarse a entregar a su hijo menor. Vos me estás hablando de Jacob acá. Jacob estaba reteniendo las cosas, sí, por supuesto. Él también no se dio cuenta, no sabía. Ven las cosas como las manejamos, ¿no es cierto? Nosotros no vemos los beneficios que perdemos por tratar de protegernos. Jacob podría haber estado con su hijo Yosef un año antes. Podría haber disfrutado un año más de su presencia, por así decir, ¿no es cierto? Y él tenía miedo de perder al otro. Bueno, ciertamente podemos decir, bueno, pero él no sabía. En realidad lo que tenemos que decir es, bueno, pero él no confiaba.
Y es lo mismo que tenemos que decir de nosotros, acerca de todas las cosas que el Padre nos dice. Jacob ya había sido completamente quebrantado, había aprendido a confiar en Yahweh, había aprendido de todas las cosas, ¿no es cierto? Y él debería haber confiado más en su protección. ¿Sí? Porque si le había prometido, si tenía las promesas realmente, él sabía que él las cumpliría. Entonces, en ese sentido, nosotros somos también un poco como Jacob y siempre estamos tratando de protegernos a nosotros mismos y proteger las cosas, esas cositas que amamos, que pueden ser tan importantes como un hijo. No estoy diciendo que no sea importante, sino que hay veces que son importantes para nosotros y nos perdemos al mismo tiempo de un beneficio muy superior al que estamos considerando siquiera. Y Jacob ni sabía en ese momento que Joseph todavía estaba vivo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que siempre respetar, por mucho que nos cueste, la guía del Ruach. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Si no hay nada más, les recuerdo que mañana no hay charla, que hemos terminado con la otra y vamos a ver qué es lo que me muestra, porque hasta ahora me está medio ahí dando vueltas la cosa y no tengo en claro con qué vamos a seguir. Así que veremos, yo les aviso, como ya les dije, y nos vemos pasado mañana, ¿no es cierto? Que estamos mañana es miércoles y pasado mañana es jueves, digo bien. Entonces nos vemos pasado mañana. Vamos a seguir trabajando con Joseph todavía y vamos a seguir aprendiendo a ser edificados nosotros y a edificar la obra. Shalom a todos, hermanos, hasta pasado mañana. Por supuesto nos vemos en el grupo, ¿no es cierto?